Hola. Buenas noches. Gracias a los chicos del Resaltador por la invitación. La verdad que para nosotros es un placer poder participar de estos espacios. Estamos bastante gustosos y nos sentimos muy cómodos de poder ser parte de ellos porque es el lugar que nos permite interactuar y intercambiar conocimientos y saberes, tanto científicos como los populares también, que son igual o más importantes muchas veces que el saber científico. Felicitar a los chicos que han participado del video y agradecer porque también la difusión es un mecanismo muy importante que nos permite también llegar a la comunidad, a la sociedad, y es importante también, es otro canal, es otra vía importante de comunicación para poder transmitir todas estas cuestiones que hoy de alguna forma nos convoca. Sencillamente compartir algunas de las cuestiones que nos tocó atravesar y nos está tocando atravesar por estos momentos, acompañando este proceso de lucha tan importante que vienen llevando a cabo los vecinos de la zona sur. Decir simplemente que nuestra participación se dio precisamente a partir de una invitación que nos hacen los vecinos, en lo cual nos invitan a formar parte de las asambleas que ellos ya venían llevando a cabo en forma cotidiana, y de alguna forma es el espacio que ellos se venían dando para discutir y empezar a investigar, empezar a buscar información respecto de qué era esto de la producción del bioetanol y que esto que ellos estaban viendo en sus cuerpos, que es precisamente este impacto en la salud que ellos estaban viendo, que podían con cierta facilidad y cierta notoriedad asociarlo directamente con la puesta en funcionamiento de la planta de bioetanol. De hecho, la mayoría de los testimonios que logra obtener Medardo Ávila Vázquez a través del relevamiento epidemiológico que hizo en el barrio, todos ellos eran coincidentes con que los problemas de salud comienzan precisamente con la puesta en funcionamiento de la planta de bioetanol. En ese contexto, nosotros empezamos a participar en las reuniones de los vecinos y de alguna forma empezar a pensar, a pergeñar y a diseñar algún tipo de estrategia desde lo judicial y desde lo legal. Ustedes saben que a partir de la reforma del 94 de la Constitución Nacional se incorpora como un derecho humano fundamental en nuestra Constitución, que es la norma fundamental, la norma básica, la norma más importante que tenemos, esto de la cláusula ambiental, digamos. Esto que de alguna forma nos garantiza a nosotros como ciudadanos este derecho a vivir en un ambiente que tiene determinadas características, esto que decían los chicos, que tiene que ser sano, que tiene que ser apto para el desarrollo humano. También nos habla de que las actividades productivas deben satisfacer las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras. Es decir, claramente la Constitución recepta un tipo de ambiente que reúne todas estas cualidades. Todas estas cualidades deben darse en forma conjunta, ninguna de ellas debe faltar. Cuando alguna de estas cualidades precisamente empiezan a tener impacto a partir de un desarrollo de una determinada actividad, claramente se está vulnerando este derecho. Bueno, a partir de allí, lo que nosotros pudimos observar de que lamentablemente no había mucha información, o sea, no sabíamos concretamente cuál era el método o el proceso de producción de bioetanol, y esto, digamos, no es casual. Comúnmente la mayor dificultad que tenemos los vecinos, los ciudadanos que de alguna forma queremos involucrarnos con este tipo de inconvenientes, claramente la información es la herramienta fundamental. Es decir, vos no podés defender, no podés ejercer un derecho si no sabés de qué se trata ese problema. Entonces, para ello existen leyes nacionales. La ley 25831, por ejemplo, es una ley muy importante, que es la ley de acceso a la información pública ambiental, y esa ley te garantiza a vos como ciudadano poder ir al Estado, cualquier orden nacional, provincial y municipal, y requerir información vinculada a una determinada actividad para poder establecer si esa actividad produce o no algún tipo de impacto. Y esa información es clave, digamos.
vos no podés ir a la justicia, no podés ejercer este derecho si no sabés claramente de qué se trata. Y bueno, el proceso de bioetanol claramente es un proceso muy nuevo, es decir, está dentro de este modelo de desarrollo y de crecimiento, parte de un modelo mucho más global que es el extractivismo y del cual es muy reciente, comienza a desarrollarse en la Argentina a partir de la Ley Nacional de Biocombustible. Ustedes saben que el bioetanol es un alcohol que se utiliza para cortar las naftas. Claramente, ante la escasez de las reservas de hidrocarburos, la Argentina sanciona una ley que favorece y promueve la producción de bioetanol precisamente para empezar a cortar las naftas. El bioetanol se hace sobre la base del maíz y hoy creo que el cupo que se está utilizando es un 12%, si no me equivoco, y con la soja se produce el biodiesel, digamos. Entonces, esto es una actividad muy nueva, es muy reciente y de hecho no hay demasiada información, no hay demasiado desarrollo técnico ni científico que nos permita tener información acabada respecto del proceso de producción y mucho menos del impacto que esto produce a nivel ambiental. Entonces, en ese sentido, teníamos dificultades para poder establecer alguna estrategia judicial concreta, que no son muchas, son 3 concretamente. O a través de una denuncia ante el Estado, denunciando que una determinada actividad está generando un tipo de impacto y el Estado supuestamente debe empezar a investigar y debe tomar alguna medida eficaz para que ese impacto no se siga produciendo. Y las otras 2 herramientas que tenemos es la denuncia penal y el amparo ambiental, digamos. El amparo ambiental lo descartamos como primera medida porque claramente no teníamos esa información. No queríamos meter a los vecinos en una aventura judicial que nos permitiera llegar a la justicia y reclamar falta de autorizaciones o dificultades o vicios en el procedimiento de autorización sin tener esa información, sin tener esa certeza previamente, porque si no después ocurre que la autoridad que autorizó o intervino en ese procedimiento de autorización te cae con toda la documentación en el juicio, ahí te desayunás con esa información y perdés el juicio. Entonces dijimos, bueno, no es una instancia para interponer un amparo porque no teníamos esa información. O sea, la única vía posible que nos quedaba era la denuncia penal a través de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, como bien lo señalaba recién Marco, y nosotros que ya veníamos de una práctica, digamos, en relación a la aplicación de esta ley, que fue precisamente el caso de Ituzaingó Anexo, en el cual también se logró por primera vez en el país condenar a un productor y a un empresario aeroaplicador por la utilización de los agrotóxicos en el campo. A partir de esa experiencia dijimos, bueno, acá hay una herramienta, vamos a utilizar esta herramienta. También convencidos que con la denuncia penal lo que vos estás haciendo es simplemente poner en conocimiento del fiscal de que hay una determinada actividad que está produciendo un impacto en el ambiente y en la salud de los vecinos y que por lo tanto vos considerás de que ese tipo de impacto puede constituir un delito. Porque esto es lo que dice la Ley de Residuos Peligrosos, es decir, cuando vos a través de una actividad pones en riesgo la salud pública de los vecinos, estás cometiendo un delito y es el delito de contaminación ambiental. Pero también tenía un objetivo, precisamente que era procurar la prueba que a nosotros nos estaba faltando y sobre todo poder obtener el conocimiento cabal de cómo es este proceso de producción de bioetanol. Y es por eso que apenas hicimos la denuncia, nos constituimos en querellante particular, es decir, investigamos a la par del fiscal y como primer medida probatoria pedimos que se hiciera esto que acaba de decir Marco, una pericia físico-química. ¿Por qué? Porque precisamente lo que nosotros necesitábamos determinar qué era precisamente lo que esa empresa estaba emanando, cuáles eran los gases que, como bien lo señalaba Marcos, sabíamos que necesariamente se producía durante este proceso. Bueno, nos encontramos con toda esa tabla que recién decía Marcos, de los cuales el formaldehído ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud como cancerígeno, es decir, directamente es cancerígeno. Con esa información
Lamentablemente el resultado no fue el querido, no fue el buscado, porque como bien lo señaló Marcos, hubo una serie de dificultades en relación a la pericia oficial y a partir de lo que dictaminó el perito oficial, como el fiscal no es un técnico, no es un conocedor de estos problemas químicos y estos problemas técnicos, lo que hace simplemente es tomar lo que le aconseja el perito oficial y en virtud de eso terminó disponiendo el archivo de la causa penal. Eso fue por un lado, eso fue una experiencia, fue un tránsito, fue un recorrido que los vecinos hicieron. Y bueno, a partir de allí, lo cierto es que la empresa seguía produciendo, seguía fabricando y los vecinos claramente exigían que, bueno, empecemos a analizar otras posibilidades con el objeto de poner fin a este calvario que ellos viven en la cotidianidad. Entonces ahí pensamos en la otra herramienta porque ya ahí sí, decíamos, tenemos otra información. En ese interín, entre que pensábamos en la posibilidad del amparo y la denuncia penal, empieza también a llegarnos información que los vecinos habían requerido en la Municipalidad de Córdoba y en la provincia. Y ahí, por ejemplo, pudimos saber de que la empresa Porta lo único que tenía hasta ese momento era una licencia ambiental que había sido otorgada por la Municipalidad de Córdoba porque precisamente es una empresa que está radicada dentro del eje de la ciudad y por lo tanto la municipalidad tiene competencia para autorizar la instalación de este tipo de emprendimiento. Entonces, a partir de allí y con esa información pudimos ver de que esa licencia había sido mal otorgada. Por ejemplo, porque durante todo el proceso de evaluación de impacto ambiental pudimos ver de que la empresa nunca le exigió la municipalidad la presentación de un estudio de impacto ambiental. Y esto es fundamental. Hay una ley nacional, que es la ley 25675, que fue sancionada en el año 2002, que es la Ley General del Ambiente, y esta ley es de aplicación en todo el territorio argentino. Y la tienen que aplicar todos los funcionarios públicos, ya sean del orden nacional, del orden provincial o del orden municipal. ¿Cuándo se lleva a cabo este procedimiento de evaluación de impacto ambiental? Es decir, no en todos los hechos, no en todas las circunstancias se tienen que cumplir los preceptos que establece la Ley General del Ambiente, sino frente a determinados proyectos y determinadas actividades. Claramente quien va a instalar un kiosco no necesita un estudio de impacto ambiental. Esas pautas, esos objetivos, esos requisitos en los cuales es obligatorio presentar el estudio de impacto ambiental, te lo establece la Ley General del Ambiente. Y es cuando te dice que cuando vos vas a llevar a cabo una determinada obra o una actividad que de alguna forma produzca un impacto significativo sobre el ambiente, sobre alguno de sus componentes, sobre el suelo, sobre el agua, o pueden modificar la calidad de vida de los ciudadanos, dice la ley, tiene que ser sometido a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Es decir, es un procedimiento administrativo que se lleva a cabo frente a una autoridad de aplicación, en este caso frente a la Secretaría de Ambiente de la provincia, y este procedimiento, que es obligatorio, se tiene que cumplir en forma íntegra antes de construirse la planta, en este caso, y por supuesto mucho antes de empezar a funcionar. Sintéticamente, y ya para ir finalizando, ¿en qué consiste este procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental? El procedimiento es una cosa totalmente distinta del estudio de impacto ambiental. Son dos cosas distintas, pero a veces se lo suele confundir. El procedimiento es todo un proceso, es el cumplimiento de etapas. Es decir, en este caso, la empresa Porta, para poder construir la planta y para poder poner en funcionamiento la producción de bioetanol, debía haber cumplido cabalmente con este procedimiento. ¿En qué consiste este procedimiento? Es decir, el procedimiento se inicia presentando lo que se llama un aviso de proyecto, es una especie de declaración jurada, bastante sencilla, en el cual simplemente la empresa describe qué actividad va a llevar a cabo, qué impactos ella considera que va a producir en las distintas matrices ambientales, es decir, en el aire, en el agua, en el suelo, y cuáles son las medidas de mitigación que ella se propone como empresa para impedir que ese impacto
se terminen concretizando, materializando en los hechos. Una vez que se presenta ese viceproyecto, la autoridad administrativa, en este caso, evalúa la importancia de la obra y si por la magnitud de la obra, como en este caso, por ejemplo, la construcción de una planta de bioetanol, eso ya solo justifica la obligación de presentar un estudio de impacto ambiental, porque se trata de una obra de infraestructura muy importante. Pero también era obligatorio presentar el estudio de impacto ambiental por la actividad que la misma empresa desarrolla, porque se sabe que hay un proceso, que es el proceso de fermentación, en que necesariamente la empresa va a producir en forma permanente emanaciones de gases al ambiente. Entonces, ya sea tanto por la obra como por la actividad, sí o sí la empresa no podía dejar de presentar estudio de impacto ambiental. Bueno, una vez que se presenta el estudio de impacto ambiental, luego se pasa a una tercera instancia, que es la convocatoria a la audiencia pública. La audiencia pública es un mecanismo de participación ciudadana en el cual todos los vecinos tenemos la posibilidad de ir a plantear en esa instancia todas las objeciones que uno tenga en relación a ese proyecto que se está intentando aprobar. Y esas objeciones son tanto técnicas, puede ser económicas, políticas, culturales, sociales, es decir, todo tipo de objeciones que vos puedas hacer en relación a esa planta. Y una vez que se analizó ese estudio de impacto ambiental, lo que sigue es el otorgamiento de la licencia ambiental, es decir, una resolución por el cual la autoridad administrativa aprueba o rechaza el proyecto. Si aprueba el proyecto, ahí recién la empresa puede empezar a construir la planta y recién después empezar a funcionar. La empresa Porta no cumplió con este proceso y claramente ha violado dos etapas esenciales y obligatorias, que es la presentación del estudio de impacto ambiental, y tampoco se convocó a la ciudadanía a las audiencias públicas. Estos dos objetivos, más la falta de habilitación especial, la ley 26093, que es la ley de biocombustible, dice que para la puesta en funcionamiento y para la construcción de este tipo de planta necesita previamente una autorización de la Secretaría de Energía de la Nación. Entonces, estas son las tres cuestiones que hoy estamos discutiendo judicialmente en el marco del amparo que estamos llevando a cabo frente a la Justicia Federal, que son concretamente la falta de habilitación de la Secretaría de Energía de la Nación y el incumplimiento del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, porque la empresa no ha presentado estudio de impacto ambiental y en ese caso la municipalidad tampoco convocó a los vecinos a las audiencias públicas. Y esto ya está acreditado en el expediente, o sea, todas las partes ya hemos ofrecido nuestras pruebas. Para nuestro beneficio están los dos informes, tanto la provincia como la municipalidad, los dos organismos reconocen en ese informe que la empresa Porta no ha presentado estudio de impacto ambiental ni tampoco se ha convocado a audiencia pública, y por su lado de la provincia, la Secretaría de Ambiente, en su informe claramente dice que la empresa Porta no tiene licencia ambiental. Es más, es un procedimiento que aún está en trámite, es decir, no está finalizado. Entonces, con esas dos pruebas que para nosotros son contundentes y deberían ser el único motivo y el único objetivo por el cual el juez no le cabría otra posibilidad que disponer directamente el cese de la producción de esta planta, porque claramente las autorizaciones que ha obtenido son autorizaciones nulas, porque se ha violado la Ley General del Ambiente y porque se ha violado la Ley de Biocombustible, y que bueno, simplemente decirles que estamos en una empresa, en un momento o una instancia casi decisiva y definitiva. En el día de ayer el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, que es el juez que está interviniendo en este amparo, acaba de emitir un decreto por el cual ordena la producción de las últimas pruebas que habían quedado pendientes de diligenciar, por lo cual eso nos hace presumir que a la brevedad la causa debería pasar a fallo, debería pasar a sentencia. Así que bueno, además extraoficialmente ha sido publicado
en uno de los medios de comunicación de Córdoba manifestaciones desde la Justicia Federal de que en el mes de agosto habría respecto de esta causa una sentencia, una decisión, así que bueno, estamos en eso, estamos deseosos, estamos esperando una resolución de parte de la justicia y ojalá hemos puesto todos nuestros esfuerzos junto con el esfuerzo de los vecinos para que la cosa, la balanza se termine inclinando en favor de los derechos de los vecinos, que creemos que está profundamente acreditado en el expediente respecto de la ilegalidad de la empresa. Así que bueno, eso, simplemente pedirles que sigan acompañando este proceso que vienen llevando adelante los vecinos, que lo sigan acompañando, que no nos dejen solos y que juntos esperemos una decisión en este sentido. Nada más, muchas gracias.